Hermanos y amigos en Cristo, hoy con la ayuda del Señor vamos a concluir nuestra reflexión acerca de hombres piadosos viviendo en días impíos. Vamos a leer para ello el capítulo 5 de Génesis, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Pasamos al capítulo 6, los versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pasamos ahora a la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos y el capítulo 11. Vamos a ver Hebreos, el capítulo 11, y leeremos los versículos 5 al 7. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y leeremos algo que dice Judas en su epístola. Judas, el hermano del Señor, dice en su epístola, que no tiene capítulo, pero los versículos 14 y 15. Por esto o de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Viene el Señor con sus santas decenas de millares. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya que vamos a comentar este día. En una ocasión, el Señor Jesucristo invitó a un joven rico. El joven salió desesperado de su casa, de su palacete, para decirle: Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar o tener la vida eterna? El Señor le contestó lo que debería hacer. El joven estaba creído que había guardado toda la ley, y entonces le invita, le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y entonces el joven no quiso. Se volvió a su casa triste, y el Señor tuvo que hacer una explicación a los suyos. Les dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y entonces
fue cuando Pedro le dijo estas palabras en Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor les ofreció a ellos que en el reino suyo, cuando Él instale su trono de gloria en el milenio, ellos se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es la historia, la respuesta del Señor. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Claro, Pedro tenía aquí un interés de saber qué recompensa habrá al sacrificio de haber dejado de pescar, dejar su oficio que le daba renta segura, le daba ganancia segura. A veces nosotros pensamos que debemos servir al Señor esperando recompensa. No, somos deudores. Hermano mío, nunca vamos a poder pagar al Señor el costo, el precio que costó nuestra salvación. No te olvides, la vida misma del Señor Jesucristo en el madero fue el precio de tu redención, de mi redención. Jamás le vamos a poder pagar. Sirvamos como sirvamos, hagamos lo que hagamos, todo lo que le podamos ofrecer no cubre el costo de que yo sea inmensamente feliz por toda la eternidad. Hoy vamos a concluir nuestra meditación hablando de dos personajes de quienes ya hemos leído en Génesis. Primeramente de Enoc, cuyo nombre quiere decir o significa dedicado. De Enoc se dice que caminó Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir caminó Enoc con Dios? Esta expresión significa un hombre de vida justa, un hombre que encamina todos sus pasos, pensamientos y acciones con el único objeto de agradar a Dios y servirle de corazón. Este es un elocuente mensaje para mí y para ti. Enoc caminó con Dios y yo debo caminar con Dios en medio de una nación maligna, en días cada vez más impíos, como vivió este hombre en medio de gente impía y tiempos muy feos. Debemos procurar caminar con Dios en esa forma, que nuestra vida sea justa, que nuestros pasos, pensamientos y acciones tengan como finalidad agradar y servir al Señor de corazón. Representa un elogio del Señor, máxime teniendo en cuenta que todas las virtudes de Enoc se demostraron alternando con hombres impíos. Es decir, caminó con Dios, pero estaba viviendo en medio de hombres impíos, de hombres cuyas vidas estaban lejos de honrar y agradar a Dios. Las Escrituras 3 veces menciona esta frase caminó con Dios, de las cuales 2 veces corresponde a Enoc, capítulo 5, verso 22 y verso 24, que hemos leído. Y la otra se refiere a Noé, también lo hemos leído en el capítulo 6, verso 9. Son las 3 veces que se menciona a personas que caminaron con Dios. Pero hay un concepto muy parecido que se aplica a Abraham e Isaac cuando dice Jacob, allá en su lecho en la tierra de Egipto, dice: en cuya presencia anduvieron sus padres. Anduvieron en la presencia de Dios. Además, la palabra del Señor nos revela el propósito que tuvo el rey Josías al hacer delante de Jehová, dice en 2 Crónicas 34:31, al hacer delante de Jehová pacto
pacto de caminar en pos de Jehová. Oh, qué lindo es. A veces hemos escuchado en algunas conversiones, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas, niños, adolescentes, jóvenes, viejos, que en su oración al convertirse parecía que hacían un pacto con el Señor. Señor, te voy a servir. Señor, quiero agradarte. Y es lindo escuchar cuando una persona que reconoce sus pecados, pide perdón al Señor, se acoge a la misericordia de Dios y le hace esta promesa. Muchos lo han cumplido. Muchos que yo conozco y los he visto vivir y morir han sido fieles a esa promesa desde el día de su conversión. Pero lamentablemente muchos no han llegado a cumplir esta promesa. A veces después de unos años o a veces tempranamente en su vida los hemos visto alejarse del Señor. Ahora, caminó con Dios, pero en Judas 14:15, versos 14-15, hemos leído que Enoc profetizó. Si no fuera por Judas, no hubiéramos sabido que tenía este ministerio que Dios le encomendó a Enoc. Él había profetizado de la venida del Señor en gloria para reinar viniendo con sus santos millares. Esta fue la misión divina encomendada al séptimo hombre desde Adán, en la línea de Adán. Heraldo de Dios, Enoc, heraldo de Dios en tiempo de impiedad. Quiera el Señor que nosotros seamos sus heraldos en estos tiempos de impiedad. Por fe, Enoc sirvió al Señor y tuvo testimonio de haberle agradado, dice en Hebreos capítulo 11, verso 5. Pero dice la Escritura, desapareció. No murió porque le llevó Dios. Y aquí otra frase muy significativa sobre este patriarca. La primera expresión, caminó con Dios, nos indica una vida diferente, porque caminó con Dios. La segunda expresión, profetizó, nos habla de un servicio divergente. Y esta última, de que dice desapareció, nos habla de un fin distinto. ¿Qué cosa, no? Una vida diferente, un servicio divergente y un fin distinto. Salvo Elías, de acuerdo a lo que leemos en 2 Reyes capítulo 2, verso 12, todas las otras personas pasaron a la eternidad por la muerte, excepto Enoc y Elías. Enoc tuvo el privilegio de ser el primero que salió de este mundo sin gustar la muerte. Y esto tipifica a los creyentes que estarán vivos en la próxima venida del Señor. Serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire sin conocer la muerte. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ahora vemos a Noé, cuyo nombre significa descanso, consuelo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice el verso 8. Y era delante de sus correligionarios, delante de sus contemporáneos más bien, era Noé halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y ante la generación suya era justo, perfecto entre sus contemporáneos. Por lo tanto, Dios le reveló sus propósitos. Es que cuando andamos en pos del Señor, cuando nuestro testimonio es correcto, Dios tiene libertad para revelar sus propósitos y establecer y afirmar su pacto que ha hecho con nosotros. Así lo hizo con Noé. Dios le reveló sus propósitos y estableció un pacto con él. El patriarca sirvió
y testificó ante los hombres corrompidos. Les predicó acerca del diluvio, mas tuvo la promesa que él, su familia y animales de toda especie se salvarían por providencia divina. Y Noé fue obediente, pues hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, preparando el arca. El arca revela así, primero, revela de Dios la misericordia eficiente. También revela de Dios la provisión suficiente. Pero por parte de Noé vemos fe activa y sumisión constante a la voluntad de Dios. Tuvo el gozo de ver a toda su familia salvada del juicio y manifestó su inmensa gratitud adorando al Señor, ni bien salió del arca. Y Noé tipifica a los israelitas luego del arrebatamiento de la iglesia, pasando por la gran tribulación. Y el arca representa al Señor Jesucristo, el único remedio elegido por Dios para salvarse de los juicios profetizados para ese periodo. Luego, como en el caso de Noé, comenzará un nuevo periodo, el milenio, con los que, habiendo sido fieles, se cobijarán en la gracia de Dios y testificaron estos conforme a su palabra. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a apreciar y valorar esta enseñanza de la palabra de Dios, ya que nos ha tocado vivir en días infieles. Procuremos vivir una vida de piedad, seamos piadosos. Que el Señor añada su bendición.